Decían que el viento de Santa Loreto no perdonaba secretos. Silbaba entre las maderas viejas, se colaba por rendijas y esparcía rumores como si fueran polvo. En una de esas madrugadas frías de marzo de 1872, cuando la luna apenas alumbraba los adoquines del pueblo, Martina Sánchez, aunque nadie usaba su apellido, se levantó al oír un sonido que no era habitual, un llanto suave, casi ahogado, que venía de la calle. Y antes de continuar, díganos en los comentarios desde qué rincón del mundo están viendo esta historia, y si alguna vez una sola decisión cambió su vida. Martina vivía en una casucha de barro al borde del camino viejo, donde las mulas ya no pasaban y el tren aún no llegaba. No tenía marido, ni padres conocidos, ni tierra propia. Vendía pan y leche que cargaba en una carretilla vieja todas las mañanas. Llevaba siempre un pañuelo atado a la cabeza y los dedos manchados de harina. A sus 33 años, era invisible para muchos y tema de cuchicheos para otros. Algunos decían que hablaba sola. Otros que una vez la vieron llorar frente a una tumba sin nombre. Aquella noche, al abrir la puerta, Martina no encontró a nadie, solo una canasta vieja envuelta en mantas gastadas. Dentro, un bebé de no más de un par de días, con la piel enrojecida por el frío y una mirada que no sabía aún dónde fijarse. Había una nota, escrita a lápiz tembloroso: «Protégelo, es inocente». Por un segundo, Martina pensó en gritar. Luego, miró alrededor, como si alguien fuera a salir de las sombras a buscar al niño. Nadie vino. El silencio del pueblo era tan espeso como el juicio que vendría después. No lo pensó demasiado. Con manos torpes, lo alzó, lo apretó contra el pecho y cerró la puerta. El calor del niño le golpeó directo al alma. Sabía lo que eso significaba. En Santa Loreto, una mujer sola con un bebé no recibido por la iglesia era carne para el escarnio. Pero también sabía otra cosa. Nadie abandona a un hijo por gusto. Esa criatura había sido dejada con miedo, pero también con esperanza. Y Martina, que no tenía nada propio, sintió que por fin tenía a alguien a quien proteger. Al día siguiente, antes de que el sol empujara la niebla del desierto, Martina ya estaba calentando leche en la estufa de leña. La casa olía a pan viejo, a madera húmeda y a ese silencio que solo habita donde no se espera a nadie. Arropó al bebé con uno de sus mantones más gruesos, lo acomodó en una caja con trapos y salió con la carretilla, como cada mañana, fingiendo que nada había cambiado. Pero la verdad es que todo había cambiado, porque en cada paso, en cada puerta que tocaba, llevaba dentro un temor nuevo, el de ser descubierta, señalada, expulsada. Santa Loreto era un pueblo chico con lengua larga, y ya se sabía, aunque nadie lo dijera aún, que en la casa de la hija de nadie se había escuchado un llanto de criatura. No tardaron en llegar las preguntas, disfrazadas de cortesía. La señora Benítez, dueña del almacén, le ofreció un trozo de jamón por si andaba débil, y deslizó un «¿Duermes bien por las noches, Martina?». El viejo Ramón, que nunca le había dirigido palabra, la miró de reojo desde el banco frente a la herrería. Y unas niñas, al verla pasar, canturrearon un verso cruel inventado por sus madres. «Pan de Martina, leche con pecado, dicen que es madre pero sin soldado». Martina no respondió. Nunca lo hacía. Seguía caminando, empujando su carretilla, repartiendo su trabajo sin pedir explicaciones. Aprendió a callar desde pequeña, pero esa vez el silencio no era resignación, era un escudo, uno hecho de ternura, de instinto y de una decisión que no pensaba revertir. Nombró al niño Simón por un tío del que apenas recordaba el rostro, pero que una vez le dio una manzana cuando tenía fiebre. Le hizo una cunita con tablas recicladas y lo arrullaba cantándole coplas viejas que su madre, aquella que murió cuando ella tenía 10 años, le había enseñado antes de desvanecerse en una fiebre sin cura. Cada día, entre reparto y reparto, regresaba a
casa para darle de comer, cambiarlo y volver a salir. Con el tiempo, las mejillas de Simón se llenaron de color y sus ojos, de una claridad poco común en la región, comenzaron a seguirla con curiosidad. Martina, sin saber leer, sin saber rezar con pompa, aprendió a amar con actos concretos, pañales limpios, agua tibia, brazos disponibles, y aunque el pueblo no la perdonaba, tampoco se atrevía a enfrentarla de frente. Algunos la acusaban en voz baja de haber tenido un desliz con algún forastero. Otros decían que el niño era suyo y que lo había escondido por vergüenza. Nadie creyó la versión del abandono. ¿Por qué alguien dejaría a un bebé justo en su puerta? ¿Qué clase de mujer atraía desgracias así? Pero en el fondo, todos sabían, aunque no lo dijeran, que Martina no era una cualquiera. La forma en que sostenía al niño, la manera en que seguía horneando, incluso con las manos agrietadas y los ojos hinchados de no dormir, eso no era culpa, era amor. Un amor que incomodaba porque no necesitaba explicación. Los años pasaron como pasa el viento por el cañón, lento al principio y de pronto con una fuerza que nadie puede detener. Simón creció rodeado de pan, leche tibia y silencios nobles. Nunca le faltó un abrazo, aunque sí le sobraron preguntas. ¿Por qué no tengo papá?, preguntó una tarde, mientras Martina remendaba un saco con hilo grueso. Ella no respondió enseguida. Lo miró, le acarició el cabello lacio y solo dijo, porque a veces la vida comienza con una puerta abierta, no con un apellido. Simón no entendió del todo, pero no insistió. Estaba acostumbrado a la forma en que Martina hablaba, como quien esconde verdades no por cobardía, sino por amor. En la escuela del pueblo, los otros niños lo trataban con mezcla de recelo y envidia. Sabían que no tenía padre conocido, pero también sabían que nunca iba sucio ni con hambre. Que si uno se lastimaba en el recreo, Simón era el primero en correr por agua o ofrecer su pañuelo. Aprendió a leer rápido, a escribir con letra firme y a pensar con lógica clara. A los 11 años ya ayudaba a Martina con las cuentas, leía las recetas en voz alta y hasta corregía los precios que ella apuntaba mal en la libreta de entregas. Era un niño sereno, de esos que escuchan más de lo que hablan, y eso, en Santa Loreto, era una rareza. Una noche de otoño, cuando el cielo estaba tan claro que las estrellas parecían heridas abiertas, Martina se quedó despierta junto a la estufa, viendo dormir a Simón. Tenía ya 13 años y la cara empezaba a parecerse a alguien que ella nunca conoció. La nariz recta, los gestos pausados. No era hijo de su sangre, pero lo sentía más suyo que si lo hubiera llevado en el vientre. Le hablaba dormido, como si soñara con cosas que no podía contar de día. En su corazón, Martina temía que algún día el pasado tocara de nuevo su puerta, esta vez para llevárselo, y no sabía si tendría la fuerza para resistir. Ese temor cobró forma una tarde polvorienta cuando un hombre elegante, montado en un caballo oscuro, se detuvo frente a su casa. No era un viajero cualquiera. Llevaba un sombrero de ala ancha, botas lustradas y una chaqueta de lino que no pertenecía a esas tierras. Bajó del caballo, se limpió el polvo de los hombros y golpeó la puerta con 3 nudillos firmes. Martina, al verlo por la ventana, sintió que algo viejo y dormido dentro de ella despertaba. No era miedo, era una especie de presentimiento, como si todo lo que había hecho hasta ese momento, cada pan horneado, cada silencio guardado, la hubiera preparado para ese instante. Abrió la puerta sin preguntar quién era, y lo invitó a pasar con la voz firme pero temblorosa por dentro. El forastero se presentó como el licenciado Juan Esteves, abogado de la ciudad de Durango. Sacó de su chaqueta una carta doblada, con un sello de lacre roto, y la dejó sobre la mesa sin dar más explicaciones al principio. Tenía el rostro curtido por el sol, pero los modales eran cuidadosos, casi ceremoniosos. Miraba
todo con una mezcla de distancia y respeto, como quien está en un lugar ajeno, pero sabe que no puede subestimarlo. Martina no tocó la carta. Solo le sirvió café en una taza desportillada y esperó. Sabía que las verdades importantes no se apresuran. Y él, después de un sorbo, habló. Busco a un niño, uno que desapareció hace 13 años en esta región. Lo dejaron en algún sitio con una nota. Solo decía, protégelo, es inocente. Martina sintió que el aire se le rompía dentro del pecho. No cambió, de expresión, pero bajó la mirada, como quien ve de pronto una grieta en su propia casa. ¿Y qué tiene que ver ese niño con usted?, preguntó, manteniendo la voz serena. El abogado sacó un sobre con papeles, los extendió sobre la mesa con dedos precisos. Pertenece a una familia importante. La hija del patrón de la hacienda Los Álamos tuvo un hijo en secreto. Se enamoró de un músico, fue expulsada de la casa y desapareció. Años después, murió en el norte. En su lecho, confesó que había dejado al niño con una comadrona que luego huyó. La familia supo de la nota y ahora el abuelo, ya viejo y arrepentido, quiere encontrar a su nieto, no para perdonarlo, sino para dejarle todo lo que no supo dar a su hija. Las palabras cayeron en la cocina como piedras en un estanque quieto. Martina se levantó despacio, fue hasta la habitación donde dormía Simón y volvió con un pañuelo en la mano. Se lo entregó al abogado. Dentro, doblada y aún con olor a guardado, estaba la nota que había encontrado aquella noche. Juan la desdobló y la comparó con una copia que traía. Las letras eran idénticas. El silencio que siguió fue largo. «Entonces, ¿usted lo ha criado todos estos años?», murmuró con asombro contenido. Martina asintió con la cabeza. No lloró, no sonrió. Solo apretó las manos sobre el regazo y dijo, «Lo encontré en mi puerta. Nunca pregunté por qué. Solo supe que era mío desde ese día». El abogado no ocultó su emoción. Se puso de pie, la miró como si viera algo que no esperaba. Encontrar en ese rincón del mundo. Necesitamos hacer pruebas, claro, confirmar identidad, pero si todo coincide, este niño no solo es heredero de tierras, es también el último de una línea que creíamos perdida. Martina lo escuchaba, pero su mente estaba lejos, en cada madrugada en que lo cargó en brazos, en cada vez que lo defendió sin palabras, en cada mirada que le lanzó el pueblo como si llevara una culpa. Ahora todo eso se resignificaba. Y sin embargo, ella sabía que lo único que importaba no era la sangre, era el vínculo invisible que se había tejido en 13 años de pan y ternura. Simón regresó de la escuela poco después de que el abogado se marchara. Entró con la mochila al hombro, las botas polvorientas y esa expresión tranquila que llevaba casi siempre. Martina lo recibió con una sopa caliente y una sonrisa más débil de lo normal. Mientras él comía, ella lo observaba con una mezcla de orgullo y dolor. «Hoy vino un señor preguntando por ti», dijo sin rodeos. Simón alzó las cejas, curioso. «¿Quién?», ella tardó en responder. «Un abogado. Dice que puede que tengas familia en el norte, gente que te está buscando desde hace tiempo». El muchacho frunció el ceño. «¿Y tú qué dijiste?». Martina se encogió de hombros, como si no supiera poner en palabras lo que hervía en su interior. «Que eras mío». Eso fue lo único que supe decir. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Martina se quedó junto al fuego, removiendo cenizas, como si en ellas pudiera leer el futuro. Simón caminó de un lado al otro del pequeño cuarto con la mente revuelta. «¿Y si es cierto? ¿Y si tengo un abuelo rico o un apellido importante?», preguntó en voz baja. Martina levantó la vista, con los ojos más cansados que nunca. «Puedes tener todo eso, Simón, pero lo que te hizo ser quien eres no fue esa sangre, fue este techo, esta mesa, estos silencios». El joven se sentó a su lado, la miró largo rato y luego tomó su mano. «No quiero irme si tú no vienes conmigo». Y ella, por primera vez en 1980,
Mucho tiempo dejó que una lágrima rodara sin vergüenza por su mejilla. En los días que siguieron, la noticia se desparramó por Santa Loreto como pólvora encendida. Los mismos que habían murmurado maldiciones empezaron a saludar a Martina con respeto. La señora Benítez le ofreció harina gratis. Ramón, el viejo herrero, le llevó un banco nuevo para su cocina. Algunos fingían que siempre habían creído en su inocencia. Otros pedían disculpas con miradas, sin atreverse a hablar. Pero Martina no. Buscaba ni perdón ni gloria. Su mundo seguía siendo el mismo: levantar temprano, amasar pan, calentar leche y mirar a Simón con ese amor callado que no necesitaba testigos. El abogado regresó al cabo de una semana con los resultados. Confirmaban lo que ya sabían. Simón era hijo de Elisa Montenegro, la hija renegada de un poderoso hacendado de Durango. El abuelo, enfermo y al borde de la muerte, había pedido conocerlo. Quería verlo antes de partir. También había dejado instrucciones legales. Todo lo que poseía pasaría al muchacho: tierras, ganado, incluso una casa grande en las afueras de la ciudad. Pero había una condición: Simón debía llevar el apellido Montenegro. El joven no dudó mucho, aceptó, pero también puso su propia condición: no cambiaré de madre. Mi nombre puede llevar el de ustedes, pero mi alma siempre llevará el de ella. Santa Loreto nunca había visto algo parecido. El muchacho del que se burlaban en la plaza, al que llamaban hijo del pecado, ahora era nieto del hombre, más temido y respetado de la región norte. Algunos decían que era obra de Dios, otros lo llamaban suerte, pero la mayoría, en el fondo, sabía la verdad: que si ese niño se había salvado, no fue por milagros ni apellidos, sino porque una mujer pobre, con las manos llenas de harina y el corazón golpeado por la soledad, había abierto una puerta en medio de la noche. La gente comenzó a mirar a Martina con otros ojos, no de pena ni de burla, sino con una mezcla de culpa y reverencia. Algunos le hablaban con torpeza, como quien no sabe cómo limpiar años de desprecio. El día en que partieron hacia Durango, el pueblo entero los vio pasar. Martina iba en un carruaje modesto, con su mismo pañuelo en la cabeza y un bolso de cuero gastado que contenía lo poco que necesitaba: una muda de ropa, una foto de Simón a los 3 años y una carta vieja que nadie había leído. Simón montaba al lado del abogado, con el rostro sereno y los ojos atentos al camino. No era un niño rico, no aún, pero tampoco era ya el hijo de la vergüenza. Cuando cruzaron el límite del pueblo, un grupo de niños corrió detrás del carruaje gritando su nombre. Y Martina, al verlos por la ventanilla, pensó que quizá, después de todo, había sembrado algo más que pan en esas calles polvorientas. El encuentro con el abuelo fue breve y silencioso. El anciano, ya postrado en cama, tenía los ojos velados por el tiempo, pero cuando vio a Simón, murmuró algo que solo él entendió: ella tenía tus manos. Luego le pidió perdón, sin palabras, con un apretón débil en los dedos. Martina observaba desde un rincón, sin imponerse, sin reclamar nada. Para ella, aquello no era una victoria ni una restitución. Era apenas el cierre de una historia que nunca pidió protagonizar. Cuando salieron de la habitación, el abogado les confirmó que todo estaba en regla. Simón era ahora heredero legítimo, pero el muchacho, en lugar de celebrar, miró a Martina con ojos firmes y le preguntó: ¿podemos volver a casa después de un tiempo? Pasaron unos meses en Durango. Simón aprendió sobre tierras, finanzas y administración. Recibió clases privadas, asistió a reuniones con hombres mayores que lo miraban con respeto, pero no se dejó moldear por la riqueza. Mantenía las manos limpias, pero recordaba cómo se lavaban con agua de pozo. Martina, por su parte, no se acostumbró a los salones ni a los vestidos caros que le ofrecían.
Seguía horneando pan en un horno pequeño del patio trasero y escribía cartas a una amiga lejana que en 1200 en realidad no existía, solo como excusa para ordenar sus pensamientos. Cuando llegó el invierno, ambos sabían que su sitio no era esa ciudad de candelabros y mármoles, era Santa Loreto, ese pueblo que los había juzgado y que, sin saberlo, les había enseñado a resistir. Cuando regresaron a Santa Loreto, ya nada era igual, y sin embargo, todo seguía en su lugar. La casa de Martina seguía siendo pequeña, con las paredes de barro cuarteadas por el sol, pero ahora había un banco nuevo en la entrada y un pozo más hondo que los vecinos ayudaron a cavar. Nadie les preguntó por qué volvían. Solo los miraron llegar con una mezcla de respeto y silencio. Simón había mandado restaurar la escuelita y donar libros nuevos antes de irse, sin decir que venían de él. Y ahora de regreso caminaba por el pueblo con el mismo paso tranquilo, saludando uno por uno, como si nunca se hubiera ido. Para algunos era un misterio, para otros una lección viva, y para Martina era simplemente su hijo, más hombre que antes, pero igual de suyo. La panadería improvisada de Martina floreció, no por compasión, sino porque el pueblo descubrió, tarde pero de forma sincera, que no había mejor pan que el que salía de sus manos. Simón, entre sus nuevas responsabilidades legales, encontraba tiempo para ayudar en casa. Revisaba cuentas, reparaba herramientas y escuchaba con atención cada historia que Martina contaba mientras amasaban juntos. «Nunca pensé que volveríamos», dijo ella una tarde, mientras el horno crepitaba. «Y sin embargo, aquí estamos». Simón sonrió. «Nunca nos fuimos del todo, mamá. Solo tomamos otro camino para regresar más fuertes». En esas palabras, Martina sintió algo parecido a la paz, como si el viento, al fin, se hubiera llevado la última piedra que cargaba en el pecho. Con el tiempo, su historia se convirtió en una especie de leyenda local. Los niños crecían escuchando el relato de la mujer que abrió una puerta y encontró un destino. Las madres repetían su nombre como ejemplo de ternura valiente. Los hombres, aunque pocos lo admitían, la consultaban cuando se veían en apuros con sus propios hijos. Martina nunca buscó fama, ni siquiera contaba su historia en voz alta, pero había algo en su forma de mirar, de estar presente sin imponerse que dejaba huella. «Dios no vino a rescatarme», dijo una vez a la señora Benítez, «pero me dio 2 brazos para cargar a quien sí necesitaba ser rescatado». Y aunque algunos insistieron en llamarla la mujer del milagro, ella siempre corregía con suavidad. «No fue un milagro», decía, «fue una decisión», porque Martina sabía, mejor que nadie, que no hay portentos donde no hay entrega, que los grandes cambios empiezan en gestos pequeños y que a veces abrir una puerta no es un acto de valentía, sino de instinto, el mismo que tienen las madres verdaderas sin importar de dónde venga la sangre. Y así, con cada pan que horneaba, con cada niño que pasaba por su puerta para pedir consejo o un trozo de galleta, ella tejía algo que ninguna fortuna podía comprar, un nombre limpio, un nombre que el pueblo, por fin, aprendió a pronunciar con honra. Simón empezó a escribir un cuaderno con la historia de su vida, no por vanidad, sino para que un día, cuando él ya no estuviera, alguien supiera que no todo se hereda con dinero, que hay legados que se construyen en silencio, con migas de pan, manos firmes y decisiones que nadie ve. Lo escribía por las noches, a la luz de un farol, sentado en la misma mesa de siempre. Martina, a 1200 veces, lo observaba desde la cocina sin decir nada. Le gustaba verlo así, concentrado, con el ceño fruncido y la misma mirada que tenía de niño cuando descubría una palabra nueva. Ella no sabía leer, pero intuía que ese cuaderno era una forma de agradecimiento, como si él supiera que sin ella su historia habría sido otra, o quizás
no habría sido en absoluto. Una tarde, Simón fue llamado a testificar en un juicio de tierras que enfrentaba a su nueva familia con unos colonos vecinos. Era la primera vez que se le exigía actuar como heredero legítimo en público. Cuando entró al salón del tribunal en Durango, todos lo miraron, no por su apellido, sino por su reputación, porque el muchacho que una vez fue encontrado en una canasta, ahora hablaba con claridad, con respeto y sin soberbia. Defendió a los colonos, sí, a los que estaban en disputa con su propio apellido. Alegó que aquellas tierras habían sido mal asignadas, que la ley debía servir al bien común. Ganó enemigos, sí, pero también ganó algo más valioso: integridad. Y cuando regresó a Santa Loreto esa noche, Martina le sirvió sopa caliente y le dijo: «No heredas tierras, heredas el peso de tu nombre, y el tuyo vale». Ese día marcó un antes y un después. Simón fue llamado a más reuniones, más decisiones, más responsabilidades. Pero nunca dejó de volver a casa al anochecer. La casa seguía siendo modesta, aunque ahora tenía un techo nuevo y una mesa más grande. Martina ya no repartía pan por las calles, pero seguía horneando para quien lo necesitara. Nadie pasaba hambre en su vecindario si ella lo sabía, y cuando una joven madre apareció un día con un bebé enfermo, Martina lo sostuvo como si volviera a tener a Simón en brazos. Le dio té de manzanilla, rezó en voz baja y le habló con la misma ternura que salvó una vida tantos años atrás. La joven con lágrimas le preguntó ¿cómo supo qué hacer? Y Martina respondió: «Porque un día también tuve miedo y me lo guardé en el bolsillo para tener las manos libres y sostener a alguien». A esas alturas nadie en Santa Loreto recordaba ya los rumores antiguos, ni la copla cruel, ni las miradas torcidas. Martina había superado todo eso sin pelear, sin gritar, sin reclamar nada. Lo había hecho viviendo con verdad, cuidando en silencio, protegiendo sin preguntar. Su fuerza no venía del orgullo, sino de la entrega. Y esa fuerza, lo sabían todos, no se enseñaba en escuelas, ni se heredaba en testamentos. Se aprendía viendo cómo una mujer sin nada fue capaz de darlo todo. Y al hacerlo, encontró lo único que el mundo no le había dado hasta entonces: respeto. En una de esas tardes serenas, cuando el viento del oeste arrastraba olor a heno y a leña quemada, Simón se sentó al borde del pozo con Martina. Habían pasado casi 15 años desde aquella noche en que fue dejado en su puerta, y él ya era un hombre hecho y derecho. Tenía planes de expandir la escuela del pueblo, de invertir en herramientas agrícolas para los más pobres, pero también tenía dudas. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto?», le preguntó sin mirarla. Martina le entregó un trozo de pan con queso y respondió sin apuro: «Lo correcto no siempre se siente bien al principio, pero con el tiempo da paz. Y la paz no se compra, Simón, se cultiva». Él sonrió, bajó la cabeza y guardó esa frase como quien guarda una promesa en el pecho. Una semana después, Martina recibió una invitación inesperada: la iglesia de Santa Loreto, la misma que años atrás evitaba mirarla a los ojos, la había nombrado madrina honoraria de los niños huérfanos del condado. El párroco, un hombre joven que apenas había llegado, dijo que era un reconocimiento a su ejemplo silencioso. Martina no supo qué responder. No estaba acostumbrada a recibir nada, menos aún reconocimientos. Asistió a la misa con su vestido más limpio, el pañuelo almidonado, y se sentó al fondo. Pero cuando pronunciaron su nombre, todos voltearon, y por primera vez los aplausos no fueron tibios ni por compromiso. Fueron verdaderos. Simón, sentado a su lado, la tomó del brazo con orgullo. Ella solo bajó la mirada y murmuró: «¿Quién diría tanto ruido por haber abierto una puerta?». Poco a poco, su historia empezó a viajar más allá del pueblo. Llegaban visitantes curiosos, maestros rurales, incluso periodistas que querían la historia de la mujer que crió a un heredero.
Pero Martina nunca aceptó entrevistas. No por desdén, sino porque sentía que lo vivido no era espectáculo. Lo importante no es cómo lo encontré, sino que nunca lo solté, decía. Algunos se iban decepcionados, otros conmovidos, y aunque su rostro nunca apareció en un periódico, su historia se contaba boca a boca por toda la frontera, como un canto bajo, como una enseñanza que no necesitaba nombres en tinta para hacerse eterna. Una noche, ya con el cabello casi blanco y las manos aún firmes, Martina le pidió a Simón que la llevara al lugar exacto donde había encontrado la canasta. No dijo por qué, solo pidió caminar. Él la ayudó a cruzar el umbral de casa y avanzaron juntos hasta la entrada, donde la tierra aún conservaba la misma textura seca y el mismo silencio espeso de antaño. Martina se quedó un rato mirando el suelo. Luego alzó la vista y dijo: «Aquí empezó todo, y aún no entiendo por qué fue conmigo». Simón le tomó la mano y respondió sin dudar: «Porque nadie más habría sabido qué hacer, solo tú». Y en ese instante, el aire pareció detenerse, como si hasta el viento supiera que había algo sagrado en esa escena. Al llegar la primavera siguiente, Martina enfermó por primera vez en muchos años. Nada grave al principio, una tos persistente, algo de fiebre, pero suficiente para que Simón la obligara a descansar. Ella protestó, como siempre, diciendo que no era nada, que aún podía amasar pan y calentar leche. Pero su cuerpo, con más de 60 años de esfuerzo encima, pedía pausa. Simón contrató a una joven del pueblo para ayudar en la casa, y aunque Martina era terca, terminó aceptando la compañía. Pasaba las tardes sentada en el porche, envuelta en una manta, viendo a los niños correr por la calle. Muchos de ellos venían a saludarla, a mostrarle dibujos o simplemente a pedir un abrazo. Martina respondía con una sonrisa suave y palabras que dejaban eco. «No olviden ser buenos, aunque nadie esté mirando». Una mañana, Simón entró con una carta en la mano. Era del Registro Civil de Durango. En ella, confirmaban oficialmente la modificación del acta de nacimiento. A partir de ese día, Simón Montenegro figuraría con un segundo apellido, el de su madre adoptiva, Simón Sánchez Montenegro. «Quiero que ese nombre quede para siempre en los papeles», dijo él, con los ojos brillando. Martina lo miró largo rato. No lloró. Ya no le salían lágrimas con facilidad, pero le acarició la mejilla y dijo: «Entonces, ahora sí, el mundo sabrá quién me cambió la vida». Porque eso era, en el fondo, lo que ella sentía, que aunque ella lo había rescatado, fue él quien la salvó de desaparecer sin dejar rastro. Las siguientes semanas fueron tranquilas, como si el tiempo quisiera compensar los años duros. Martina empezó a recuperar fuerzas, y aunque ya no salía como antes, seguía siendo el centro de la casa. Simón, cada vez más involucrado en asuntos del pueblo, se aseguraba de volver cada tarde para cenar juntos. Hablaban de todo, de las cosechas, de los jóvenes que querían marcharse, del futuro. Y a veces, en voz baja, Martina preguntaba por la madre de Simón, esa mujer que había dejado la nota. «¿Crees que me perdonó por criarlo lejos de ella?» Simón siempre respondía lo mismo. «Te lo agradeció con esa nota. Te confió su vida más preciada. No hay perdón más claro que ese». Un día, sin previo aviso, Martina dejó de despertar temprano. La joven ayudante fue a verla y la encontró dormida, con una expresión serena, las manos cruzadas sobre el pecho y el pañuelo blanco aún atado al cabello. No hubo llanto desbordado ni gritos. Simón, al llegar, la besó en la frente y se quedó sentado, a su lado hasta que cayó la noche. Organizó un velorio humilde, como a ella le habría gustado, sin pompas, sin flores costosas, pero con el pueblo entero reunido. Las campanas de Santa Loreto sonaron largas, y los niños, aquellos a quienes ella había enseñado sin libros, dejaron cartas y dibujos sobre su tumba. En uno de ellos,
escrito con letra temblorosa, se leía: «Gracias por abrir esa puerta. Gracias por quedarte». Después del entierro, Simón pasó días enteros en silencio, no por tristeza vacía, sino por ese tipo de dolor que uno necesita vivir despacio. Recorría la casa despacio, tocando los objetos que ella había usado cada día: la cuchara de madera con el mango gastado, el cuaderno de recetas sin palabras, la taza desportillada donde tomaba su café con leche. En la habitación, sobre la mesa de noche, encontró un pequeño costal de tela cerrado con un lazo viejo. Dentro había algo que no esperaba: la nota original que había llegado con él, ya casi ilegible, una flor seca entre 2 páginas de una Biblia y una moneda de cobre. Y también, en un pedazo de papel doblado, unas palabras escritas con mano temblorosa: «Yo no te di la vida, hijo, pero te la cuidé como si fuera mía». Esa noche, Simón se sentó frente al horno, con el fuego apenas encendido, y comenzó a escribir. No en su cuaderno habitual, sino en una hoja aparte, con letra firme, como si hablara con ella por última vez. «Martina», escribió, «el pueblo entero aprendió a respetarte, pero yo fui quien más aprendió. Aprendí a no juzgar, a esperar, a confiar. Aprendí que el amor no necesita explicación ni permiso y que a veces una sola decisión puede cambiar generaciones». Dobló el papel, lo guardó en el mismo costal de tela y lo enterró junto a la entrada, justo donde ella había encontrado la canasta. Allí colocó una piedra blanca, lisa, sin nombre. No hacía falta. Ese era un lugar que hablaba solo. Los años siguientes no borraron su memoria. Al contrario, la volvieron leyenda. Cada nuevo niño del pueblo conocía su nombre antes de aprender a leer. Se hablaba de ella como se habla de esas figuras que cruzan la historia sin pretenderlo. El pueblo levantó una pequeña biblioteca con su nombre, donde los niños podían leer, dibujar y aprender sin pagar nada. Simón donó los libros, pero nunca permitió que colocaran una estatua. Ella no querría mármol ni bronce. Querría ventanas abiertas y voces de niños. Cada año, el día en que fue hallado en aquella canasta, se celebraba en la plaza una jornada de pan y juegos, donde los vecinos compartían comida y contaban historias, no por nostalgia, sino por gratitud. Una tarde, ya con las sienes grises y los pasos más lentos, Simón caminó por el viejo camino hacia la estación de diligencias. Iba con un niño de unos 10 años, su sobrino nieto, al que le contaba cómo funcionaban las ruedas de madera y cómo era el pueblo cuando no había trenes. El niño le preguntó: «Tío Simón, ¿quién fue Martina de verdad?». Él se detuvo, lo miró con ternura y dijo: «Fue una mujer pobre, a la que nadie le dio nada, salvo una oportunidad de ser madre. Y lo hizo tan bien que su nombre se volvió semilla en todos nosotros». El niño no entendió todo, pero asintió, y en sus ojos Simón vio reflejada la esperanza que un día también llegó envuelta en mantas a su puerta sin aviso. En el archivo parroquial, donde se guardan bautismos, matrimonios y defunciones, hay una anotación simple que pocos notan, escrita con tinta desvaída: «Simón Sánchez Montenegro, hijo adoptivo de Martina Sánchez, bautizado en fe y criado en honor». No hay más. Ningún escudo familiar, ningún título rimbombante. Pero esa línea, dicen los que saben leer entre palabras, vale más que cualquier acta nobiliaria, porque resume una vida entregada con dignidad y sin exigencias. Simón la revisa cada tanto cuando pasa por la iglesia, no para buscar reconocimiento, sino para recordarse que todo lo que vino después empezó ahí, con esa mujer a la que un pueblo primero condenó y luego veneró. En una ocasión fue invitado a dar un discurso en la capital, un encuentro de líderes rurales donde hablaban de herencias, tierras y progreso.
Simón subió al escenario con su sombrero en la mano, la voz clara y el alma sencilla. No habló de leyes, ni de cifras, ni de títulos. Contó la historia de una mujer que vendía pan, que no tenía apellido importante ni familia conocida, que una noche encontró un bebé abandonado y en vez de cerrarle la puerta, lo abrazó. Todo lo que soy viene de ese gesto, dijo, y si alguna vez logro cambiar algo en este mundo, será gracias a ella, a Martina. El auditorio quedó en silencio. Luego de pie, lo aplaudieron, pero él bajó sin sonrisa, porque lo que había dicho no era para aplausos, era una verdad desnuda. En Santa Loreto, la vida siguió su curso. Nacían niños, morían ancianos, se abrían negocios, se cerraban otros. La panadería de Martina fue tomada por una joven familia que mantenía la receta original y la caja de madera donde ella guardaba sus herramientas. En la pared colgaron una foto en blanco y negro. Martina sentada frente al horno, con el pañuelo atado y una expresión serena. Debajo, una placa sencilla. Aquí se horneó más que pan. Aquí se sembró esperanza. Cada tanto, alguien dejaba flores silvestres frente a esa imagen. Nadie sabía quién, pero todos sabían por qué. Y así, con el paso de los años, la historia de Martina no se volvió leyenda de fantasía, sino relato de verdad. Una de esas que no necesitan adornos para tocar el alma, porque no fue mártir ni heroína de epopeyas. Fue una mujer común que hizo algo extraordinario. Eligió amar sin condiciones. Eligió criar a un niño que no era suyo, protegerlo contra la crueldad y sostenerlo hasta hacerlo volar. Y en ese gesto simple y firme demostró que el valor no siempre viene con armas ni discursos. A veces, el valor es abrir una puerta en la noche y decir, aquí puedes quedarte. Los más viejos del pueblo cuentan que durante un tiempo había quien se acercaba a la puerta de la antigua casa de Martina en la madrugada. Dejaban ahí pequeñas canastas con mantas tejidas, pan, juguetes usados o cartas anónimas con frases de gratitud. Nadie las reclamaba. Era como si el gesto de dejar algo en esa entrada, la misma que una vez recibió a un bebé, se hubiera convertido en una especie de rito. No había culto ni rezos, solo respeto, y aunque la mayoría de esas ofrendas desaparecían al amanecer, siempre quedaba la sensación de que la memoria de Martina vivía no solo en Simón, sino en la forma en que la comunidad había aprendido a mirar al otro. Simón, con el tiempo, formó su propia familia. Se casó con una maestra del pueblo, una mujer serena y decidida que había leído sobre Martina en uno de los cuadernos escolares. Tuvieron 2 hijas y a ambas les enseñaron a hornear pan antes que a leer. No por romanticismo, sino porque sabían que amasar enseña paciencia, esfuerzo y generosidad. En cada cumpleaños contaban la historia de cómo su abuela abrió una puerta en la noche y cambió un destino. Las niñas crecieron con esa historia no como mito, sino como verdad cotidiana, y cada vez que veían una injusticia, sabían lo que tenían que hacer: intervenir, cuidar, quedarse, como lo hizo ella. Una mañana, al cumplirse 30 años del día en que Simón fue encontrado, el pueblo organizó una ceremonia sencilla en la plaza. No hubo discursos oficiales, ni presencia de autoridades. Solo vecinos reunidos alrededor de una mesa larga, con pan, caliente, café de olla y muchas historias. Cada uno compartió una anécdota: cómo Martina le enseñó a coser, cómo curó una fiebre, cómo regaló su última hogaza a un viajero. Simón, al final, tomó la palabra. Vestía simple, como siempre. Levantó una taza de barro y dijo: hay nombres que se limpian con papeles. El suyo se limpió con actos y nunca más se ensució. Hubo silencio. Y luego, un aplauso. No de júbilo, sino de esos que nacen del pecho y cierran un círculo. Esa misma noche, ya en su
Casa, Simón salió al porche. Se sentó en la mecedora de Martina, que había guardado todos esos años, y miró al cielo. La luna estaba alta, redonda, igual que aquella noche de marzo tanto tiempo atrás. Cerró los ojos y pensó en ella, en su voz baja, en su forma de mirar, en sus silencios. No sintió tristeza, sintió gratitud, porque había aprendido que los grandes giros de la vida no siempre vienen con ruido. A veces llegan envueltos en mantas viejas, con una nota simple, y que el coraje más poderoso es ese que nadie ve, pero que lo cambia todo. Los últimos años de Simón fueron tranquilos, vividos sin prisa y con propósito. Caminaba por las calles de Santa Loreto con la misma serenidad con que su madre caminaba cada madrugada, empujando la carretilla del pan. Muchos los saludaban con un respeto natural, no impuesto por su apellido, sino por su ejemplo. Los niños del pueblo lo buscaban para escuchar historias, y él contaba una y otra vez, sin cansancio, cómo una mujer sola, sin tierras ni familia, cambió la historia de una estirpe entera solo con su decisión de no cerrar la puerta. A veces, les decía, las decisiones más importantes no hacen ruido, pero se sienten para siempre. Y al decir eso, todos comprendían que no hablaba solo de él, sino de todos los que han sido salvados por una mano tendida. Un día, una periodista joven llegó desde la ciudad con intención de escribir un libro sobre mujeres olvidadas del norte mexicano. Pidió hablar con Simón, y él la recibió con amabilidad. Le contó todo: la canasta, la nota, los años de silencio, el regreso. Ella, al final, le preguntó: ¿Y usted cree que Martina hizo todo eso por amor? Simón la miró sin apuro, como si necesitara sentir el peso de cada palabra antes de soltarla. No lo creo, respondió. Lo sé, lo vi cada día, y si me preguntara qué cambió mi vida, no fue que me hayan encontrado, fue que ella no me devolvió. La joven escribió eso en su cuaderno, y en la primera página del libro que más tarde publicaría, colocó esa frase como epígrafe. La historia de Martina Sánchez no terminó con su muerte. Tampoco empezó con el bebé en la puerta. Comenzó mucho antes, en cada día en que eligió trabajar en silencio, en cada mirada que soportó sin bajar la cabeza, en cada trozo de pan compartido sin pedir nada a cambio. Y terminó, si es que realmente terminó, cuando todo un pueblo aprendió que el valor no necesita testigos para existir. Hoy, en Santa Loreto, cuando alguien hace algo bueno sin buscar recompensa, suelen decir, eso lo aprendió de Martina, y así, sin estatuas, sin discursos oficiales, sin milagros, su nombre se limpió para siempre. Con el paso del tiempo, el nombre de Martina Sánchez dejó de ser un susurro y se convirtió en una certeza. Estaba en los cuadernos escolares, en los labios de las maestras, en los consejos de las abuelas. No como un ejemplo perfecto, sino como un recordatorio humano, que no hace falta tener todo para darlo todo. Su casa, aunque reformada por nuevas generaciones, seguía teniendo la misma puerta de madera. Esa puerta nunca fue cambiada. Dicen que quien la abre puede sentir todavía el eco de aquella noche, el leve crujido de las bisagras, cuando una mujer sin apellidos decidió recibir al destino sin hacer preguntas. Cada año, el aniversario de ese gesto reúne a la comunidad en silencio. No hay fiesta, no hay discursos, solo un momento en que todos caminan hasta la entrada de la antigua casa y dejan allí